ecuatoriana, buscando la verdad y abogando por un país porque recupere la paz y la seguridad. Queremos dar la bienvenida al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez. Lo invitamos a un diálogo constructivo a fin de ilustrar, esto es fundamental, sobre la situación de lo que le corresponde a la Superintendencia de Bancos, pero también conectar con informes como conversábamos fuera de micrófono, este aporte que durante un año aproximadamente ha hecho el Fondo Monetario Internacional de evaluar a los bancos y cooperativas que entre otras cosas se señalaba que hay que fortalecer y reforzar los capitales. Pero más allá de la coyuntura, en un tema de responsabilidad, hay que visualizar al mediano plazo lo que debiera hacerse, no asustar, sino consolidar políticas que permitan ir dándole la sostenibilidad de vida al sistema bancario y financiero del Ecuador. ¿Cómo entender esta evaluación al sistema financiero? A momentos que se ha dicho hay solidez en la liquidez. Muy buen día, economista Rodríguez. Miguel, muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que siguen su importante programa, Miguel. Muy importante el informe que ha dejado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Quisiera arrancar, Miguel, comentando qué es esto de la evaluación que ha hecho, qué es el EFSAT, como se llama técnicamente. Perdón, Marco, no se había hecho antes durante las últimas décadas al menos, y hoy hubo una decisión de hacerlo casi a los 22 años. Así es, Miguel. Este informe se llama técnicamente EFSAT y es un programa de evaluación al sector financiero. El EFSAT o este programa es algo que se hace en muchas economías del mundo y que en el Ecuador efectivamente, como usted lo señala, no se había hecho sino después de 22 años, y es en este gobierno en que se toma la decisión de invitar, porque se le hace una invitación a los organismos internacionales para que vengan expertos internacionales al país y analicen todos los frentes del sector financiero. Eso quiere decir que se hace un análisis del sector supervisor del sistema financiero, del sector regulador, del sector bancario, cooperativo y mutualistas. Y este informe lo que hace es dejar varias recomendaciones o varias sugerencias de líneas de acción que debería seguir el país para fortalecer o para mejorar varios aspectos. Por eso es que el informe arranca diciendo en la parte del sistema financiero que es satisfactorio mirar cómo el sector financiero tiene muy buenos índices de solidez y liquidez y que esto le ha permitido ser resiliente o soportar la peor crisis precisamente que pasamos, que fue la crisis de la pandemia y del COVID. El informe resalta este aspecto e invita a que, caminando sobre lo que está hecho, sobre lo que tiene actualmente el sistema, se tomen determinadas acciones para ir mejorando y fortaleciendo estos índices de liquidez y solvencia, como usted muy bien lo contextualizó en un inicio. Este examen, esta evaluación de un año, ¿qué permite visualizar para darle sostenibilidad, darle mayor fortaleza al sistema? Lo que señala el informe son sugerencias en varios frentes. En los frentes de supervisión y regulación señala el informe que debería tomarse acciones para mejorar, para fortalecer, para generar procesos más sólidos en la parte de la construcción normativa y en la parte de la construcción de la supervisión. Y en la parte del sistema financiero hace varios llamados a la acción a los supervisores y a los reguladores. Y les dice, el sistema financiero es líquido
y es solvente actualmente. Y Miguel, déjeme decirle en este punto cuáles son las cifras de esa liquidez y de esa solvencia. Normativamente en el Ecuador, la solvencia, de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, es del 9%. Este es un índice que mide la capacidad de la entidad de soportar shocks a mediano plazo. Esto, de acuerdo al código, es el 9%. El sistema bancario ecuatoriano tiene este índice por sobre el 13% e históricamente lo ha tenido por sobre ese nivel, 13, 14, 15%. Y en lo que tiene que ver con la liquidez, en este momento el sistema financiero tiene una liquidez que supera el 25% en lo que se la conoce como la liquidez normativa, que es una medición de la capacidad de responder rápidamente a las necesidades de recursos de sus clientes, y en lo que se conoce como la liquidez larga o extendida, la liquidez del banco llega casi al 40%. La diferencia entre ambos índices, y esto es algo un poco técnico, Miguel, pero prefiero mencionarlo, es que en un caso solamente se toman ciertas reservas que tiene el banco y en el otro caso se toman las reservas totales que tiene el banco. Y en uno es 25% y en el otro 40%. ¿Qué es lo que ha dicho el EBSAT? El EBSAT ha dicho: el sistema bancario tiene la liquidez muy sólida y muy buena, y la solvencia también, pero tienen que tomarse ciertas acciones. Por ejemplo, le dice o le recomienda al Estado ecuatoriano se tomen acciones alrededor del sistema de tasas de interés. Y le dice, uno revisa el informe y largamente el fondo alerta sobre el tema y le dice: Ecuador tiene un problema de inclusión financiera. Y este problema de inclusión financiera y expansión mayor del crédito está dado por el sistema de tasas de interés que hoy por hoy no permite incluir a más personas al sistema financiero y tampoco permite, en consecuencia, que la banca pueda crecer en su cartera de crédito. También le sugiere a los organismos de regulación y control y les dice: hace varios años, y esto fue en el 2016 y 2014, Miguel, se le obligó al sistema financiero a realizar inversiones en papeles determinados del Estado y del sector comercial de la economía ecuatoriana. Y le dice el informe al Estado: esto es un error. Esto es un error porque está limitando la capacidad del sistema financiero de tomar las decisiones que correspondan en la administración de su liquidez, porque el que conoce cuáles son las necesidades de liquidez es el banco, y la normativa debería reconocer o permitir esto, más aún en una economía que, como sabemos, hoy por hoy no puede tener un prestamista de última instancia, porque el Banco Central está prohibido, por ser nuestro sistema monetario, el dólar, la dolarización, está prohibido de emitir recursos o de salir en apoyo de alguna institución financiera. Entonces el informe le dice al Estado: dadas estas condiciones, dado que no existen posibilidades de que el Estado apoye al sistema financiero, se le debe dejar al sistema financiero que administre adecuadamente estos elementos. Entonces creo que, Miguel, allí hay unos mensajes muy importantes del fondo. El primero, que la banca, el sistema financiero está sólido, líquido y solvente. Parte de ello. Y lo que le dice al Estado es: allí te dejo unas recomendaciones de líneas de acción que deberías tomar para mejorar estos índices de liquidez y de solvencia. Economista Rodríguez, usted ha tocado un tema entre los varios, el sistema de tasas de interés. Quizás esta alerta tiene que ver con un sistema muy rígido en el Ecuador para el acceso al crédito. Precisamente eso es lo que le alerta el informe al Estado. Le dice: mira, durante todo este periodo lo que hemos analizado es que existen demasiadas limitaciones y demasiadas complejidades en el proceso de otorgamiento de crédito, de acceso al crédito en el Ecuador, y existe un sistema rígido de tasas de interés en la parte de lo que se puede cobrar por un crédito, y no existe en cambio ningún proceso
similar en lo que tiene que ver con la tasa pasiva, es decir, lo que le pagamos al depositante. Y ya en números lo que le dice el informe es la tasa pasiva ha venido subiendo desde enero del año pasado, y eso lo hemos visto. Hoy por hoy la tasa pasiva referencial en el sistema financiero está cercano al 8%, 7.7%. Eso es lo que le pagan los bancos y las cooperativas en promedio referencialmente a un depositante. Y le dice, en tanto que la tasa activa no ha incrementado, tiene un techo fijo. Al incrementarse entonces el insumo fundamental con el cual se otorgan los créditos, porque lo que hacen los bancos es intermediación financiera, capto de las personas que depositan para entregárselo a las personas que requieren crédito, al incrementarse el costo de este insumo fundamental, que son los depósitos, le dice al Estado, debes tomar acción también con el otro costo, porque las cooperativas y los bancos no están pudiendo tener un margen de acción que les permita reconocer el riesgo de sus clientes y ampliar en consecuencia la posibilidad de que las personas que hoy están acudiendo al usurio y al chulquero puedan ser incrementados. Creo que en este mismo programa, Miguel, varias veces hemos comentado, las personas que hoy no están accediendo a crédito en un banco o en una cooperativa están pagando 1,200% de tasa de interés en este crédito usurero chulquero. Y lo que le dice el fondo es, oye, estas personas pudieran estar en el sistema financiero y tienes que tomar determinadas acciones para que puedan estas personas ser incluidas en el sistema. Es decir, lo que sucede en el mundo del chulco sobre el 3% diario, casi el 100% mensual, es decir, así es. Algo insostenible. Así es, Miguel. Este dato del 1,238% es el número exacto del informe. Este es un estudio que hizo el Buró Internacional que opera en el Ecuador, que se denomina Equifax, que en el año 2021 hizo un análisis en el sitio, en el mercado Caraguay, mercado de San Roque y en un mercado en Cuenca, además de pequeños comercios en las 3 ciudades, y determinó que los denominados prestadiario, estos o gota a gota, cobran diariamente a la señora que va a pedirles plata prestada. Le prestan $100 y al final del día le retiran los $100 más $10 del interés del chulco. Este monto y esta forma de operar ha mostrado que la señora María, llamémosle, del mercado Caraguay de Guayaquil, que pidió este crédito o que le pidió al chulquero, no tiene un problema con la tasa de interés, porque está pagándole al chulquero 1,238% anual. El problema que tiene ella es el acceso al crédito, es cómo logro que una cooperativa o un banco me preste el dinero. Y allí hay varios desafíos y son tocados en este informe. Desafíos, el primer desafío, mover el sistema de tasas de interés, generar un sistema que permita que una cooperativa, que permita que un banco pueda otorgarle el crédito a la señora María y cobrarle una tasa de interés que en el caso de un crédito de consumo en la banca está en el 16%, y en el caso de un microcrédito en la banca está en un promedio de entre el 20 y el 22%. Anual, ¿no? Anual. Uh-huh. Esta persona podría acceder a cualquiera de estos dos créditos, pero no lo está haciendo debido a que el sistema no me permite gestionar su riesgo y me limita la posibilidad de darle crédito, porque este techo que ha sido fijado normativamente hace que la señora María, que pudiera acceder al crédito y con una tasa un poco más alta, no lo pueda hacer y tenga que quedarse por fuera del sistema, y sigamos atendiendo a las mismas personas, a Marco, a Roberto, a Wilmer. ¿Y cuáles son los obstáculos para identificarlos de acceso al crédito? El caso de esta señora, que en lugar de pagar diariamente al chulco, simplemente pueda acceder. ¿Son quizás los techos los que imposibilitan? Es uno de los problemas, Miguel, es uno de los problemas. Me voy a referir antes a otros. Mire, el primer problema quizás es el tema de una
mayor digitalización o impulso a la digitalización. No puede ser, Miguel, que en pleno siglo de la digitalización de la economía todavía sigamos exigiendo que los bancos o las cooperativas le pidan a una persona que traiga la fotocopia de su cédula, la fotocopia de su servicio básico, que se acerque a una agencia bancaria, firme autógrafamente un contrato y recién en ese momento pueda acceder a crédito. Cuando hoy toda esta información podría ser consultada en línea y válidamente ser parte de la carpeta de crédito de una persona, y el contrato podría ser firmado, así como compramos hoy una canción en Spotify, o como compramos una canción en Apple, o como vemos una película en Netflix. ¿Qué hacemos en nuestro celular? Ponemos un check y listo. Así funciona. Y en todo el mundo así funciona. Aquí en el Ecuador, ¿y de quién depende esto? Depende de varios frentes. Depende de las autoridades de regulación que de los diálogos que hemos tenido se encuentran trabajando en avanzar en estos procesos. Depende también de las áreas de supervisión que deben adecuarse a estos nuevos mecanismos en los que ya no voy a encontrar en la carpeta de crédito de una persona una serie de fotocopias. Lo que voy a encontrar en la carpeta de una persona son files digitales que acreditan que se hizo todo este proceso. Un segundo elemento, Miguel, y no es menor, y esto también es tocado largamente en el informe EBSAT del Fondo Monetario y del Banco Mundial, es el historial crediticio o el acceso a información crediticia, Miguel. No puede ser, en nuestro país pasa algo que uno no entiende. En el mundo entero, el historial crediticio sirve para que las personas accedan a crédito. En el caso ecuatoriano, se establece que los burós de crédito solo pueden entregar información de riesgo crediticio a los bancos y a las cooperativas. ¿Qué implica esto? Que una persona que no ha tenido crédito antes, nunca va a poder acceder a un banco o una cooperativa porque no tiene historial crediticio, porque no existe información crediticia de estas personas. Entonces la norma está mal diseñada porque limita de salida que una persona, la señora María del Mercado Caraguay, que nunca ha tenido un crédito, no tiene historial crediticio y le limita a que el buró pueda entregarle otro tipo de información a los bancos o a las cooperativas. ¿Qué tipo de información es útil y se utiliza en Colombia o se utiliza en Perú para darle crédito a las personas? Por ejemplo, el historial de las compras que hace en un comisariato o que hace en las tiendas de sus barrios, las transacciones que hace, porque lo que se ha encontrado es que la señora María no tiene acceso al crédito, pero sí tiene una cuenta financiera, una cuenta bancaria o una cuenta en una cooperativa. La información sobre estas cuentas, o si no también información sobre las pensiones de los colegios, las pensiones del bus, lo que paga de impuestos, etc. Toda esta información revelan algo que se llama carácter de pago. Y con esta información ya se puede evaluar a una persona para darle un crédito. Pero en el Ecuador, hoy por hoy, no se puede acceder a estos datos porque la norma no permite que los burós de crédito tengan esta información. Entonces, el informe del EBSAT también le recomienda al Estado modernizar esta normativa y permitir que estas entidades llamadas burós de crédito accedan a estos datos para entregarle a los bancos, a las cooperativas, que son las que generan crédito. Y un tercer elemento, Miguel, y a este me refiero al final, es al que usted ha tocado: el techo a las tasas de interés. El techo a las tasas de interés merece una revisión urgente, urgentísima. No podemos permitir que estas personas continúen pagando 1.238% de tasa de interés. No podemos permitir que estas personas sigan siendo objeto de la usura y el chulco, que tienen como origen regularmente recursos del narcotráfico, de la minería ilegal, de las extorsiones. Todos estos recursos se destinan luego a la usura y al chulco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el sistema de tasas de interés? Lo primero, un análisis técnico. Tenemos que alejar este análisis de una discusión política, porque esta es una discusión técnica.
Esta discusión técnica debe llevarnos a encontrar que así como existen personas que pueden tener una tasa de interés más baja porque ya han tenido créditos, porque tienen un adecuado historial crediticio, porque tienen garantías de crédito, porque tienen un flujo de caja o una empresa que les permite mostrar su capacidad económica, hay personas que requieren ser insertadas en el sistema y que no tienen todas estas condiciones y que van a tener un crédito algo más alto y que en el corto plazo, la estadística muestra que en 18 meses una persona construye un adecuado historial crediticio y que en el corto plazo estas personas van a poder acceder a créditos en mejores condiciones y cada vez mayores. Fíjese usted, Miguel, hoy con todas las adversidades que existe, con todas las limitaciones que existe, 6,000 familias ecuatorianas en promedio mensualmente acceden a un crédito en un banco por primera vez. 6,000 familias son sacadas del chulco y la usura mensualmente en promedio para acceder por primera vez a un crédito bancario. Imagínese usted, si pudiéramos hacer todas estas reformas, la digitalización, la mejora del historial de la información crediticia, el sistema de tasas de interés, ¿cuántas personas podrían acceder a crédito? Y esto solamente por el lado del crédito normal. De lo que hemos visto, presentamos recientemente un análisis, un estudio que se denomina el ABC de las tarjetas de crédito y encontramos que la tarjeta de crédito en el Ecuador se ha generado, se ha constituido en un elemento fundamental para la inclusión financiera. Este instrumento nos ha permitido encontrar que 8,500 personas mensualmente en promedio acceden a una tarjeta de crédito por primera vez en la banca ecuatoriana en lo que va del año. 8,500 personas. Estas 8,500 personas son jóvenes menores de 25 años, entre 18 y 25 años en un 50%. Imagínese, Miguel, estas personas logran entrar al sistema financiero, pese a todas estas adversidades que hemos comentado, logran entrar al sistema financiero, generan un historial crediticio y seguramente en el futuro ya no van a caer en el usura y el chulco. Entonces, si juntamos estos 6,000 y 8,000, son 14,000 familias o personas que acceden por primera vez a un crédito, a un instrumento de crédito en el Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar estos números, mejorar esta capacidad, y esas son las alertas que el EFSAT deja en su informe como recomendaciones a supervisores, reguladores y a instituciones financieras para trabajar y mejorar estos números. Economista Rodríguez, el quitar o flexibilizar el techo de la tasa de interés, no, porque por un lado hay una queja absolutamente correcta de no acceder al chulco para ir al sistema formal. Sin embargo, el quitar el techo no determinaría que suba sustancialmente la tasa de interés formal, de tal manera que incluso el spread entre la tasa pasiva, lo que se paga al que ahorra, y lo que se cobra a través de este sistema, ¿no sería muy alto? No, Miguel. Con frecuencia suele pensarse que el efecto de tener un mejor sistema de tasas de interés va a ser el incremento automático de la tasa de interés. Lo que va a suceder, Miguel, es que el sistema va a permitir que las personas que hoy están pagando 1,200 de tasa de interés se incluyan en el sistema y efectivamente probablemente estas personas tengan una tasa de interés algo más alta que el promedio. Como dije, la tasa de consumo en el Ecuador es 16% y la de microcrédito en promedio es entre el 20 y el 22%. Lo que va a pasar con una persona que hoy está pagando 1,200 de tasa de interés es que va a ingresar al sistema, a las cooperativas o a los bancos, con una tasa de interés algo mayor a este promedio, pero rápidamente va a mejorar su historial crediticio y va a acceder a mejores créditos. En tanto que las personas que ya han accedido a crédito, que tienen historial crediticio, seguramente tendrán una tasa incluso menor que la que tienen en este momento. ¿Por qué razón?
porque el sistema, tanto bancos como cooperativas, van a poder destinar o analizar mejor los riesgos que Marco frente a Roberto tiene. Entonces dicen, Roberto tiene un gran historial crediticio, Roberto ya ha tenido crédito con nosotros, Roberto tiene garantías, Roberto tiene una empresa formal. Marco no, Marco tiene un puesto de cebollas en el mercado de San Roque. Marco no tiene garantías. Marco tiene un flujo de caja, sí, y ahora vamos a poder analizarlo porque el historial crediticio o esta reforma del historial crediticio me va a permitir verlo. Tiene un flujo de caja y eso me permite darle un crédito a Marco en unas condiciones algo superiores que a Roberto, pero sobre todo me va a permitir darle este crédito a Roberto. Entonces, no, Miguel, con frecuencia se suele pensar que lo que va a pasar automáticamente es la subida de tasas de interés. No sucede eso. Lo que sucede en los mercados en donde la tasa de interés no tiene techos, como Colombia, como Perú, como El Salvador, como Panamá, por decir solamente los otros dos países dolarizados y los otros dos países vecinos, es que la tasa fluctúa y se asigna de acuerdo al riesgo de cada persona, de tal suerte que lo importante es que todos tienen posibilidad de acceder al sistema financiero en las condiciones en que su historial o su riesgo lo permite. Ahora, volviendo al tema del chulco, este gran peso que tiene, esto forma parte de la educación financiera. ¿Cómo acometer para que se entienda adecuadamente la importancia de tener educación financiera para el manejo de un capital? La educación financiera es fundamental, Miguel. Fíjese, y aquí hay un elemento que debemos resaltar también. El Estado ecuatoriano, nuestro país, lamentablemente es uno de los pocos que en la región no tiene una estrategia nacional de inclusión financiera. Todos los países de la región tienen una estrategia nacional de inclusión financiera que establece ciertas obligaciones al Estado y ciertas responsabilidades a las instituciones financieras para lograr incluir cada vez a más gente. De acuerdo a un estudio del Fondo del Banco Mundial llamado Global Findex, Ecuador tiene dos cifras importantes. Uno, el 65% de la población mayor de 15 años, así es la metodología, mayor de 15 años, tiene acceso a una cuenta financiera en el Ecuador. Es decir, tiene una cuenta en un banco o en una cooperativa, el 65%. En tanto que las personas que en el Ecuador acceden a crédito son solo 2 de cada 10 personas. El 23% de personas mayores de 15 años acceden a crédito formal en el Ecuador. Estas dos cifras nos muestran la importancia y la necesidad de avanzar en un proceso de inclusión financiera. Porque si bien es cierto, por el lado de acceso a productos financieros, se ha logrado avances sustanciales poniéndonos por encima de la media de la región, por el acceso a crédito todavía tenemos desafíos importantes. Este programa de inclusión en el cual está trabajando el Estado ecuatoriano pone ciertos desafíos y uno de ellos es la educación financiera que usted bien menciona. La educación financiera es una herramienta fundamental para que las personas puedan administrar adecuadamente sus recursos y administrar adecuadamente sus productos financieros y acceder a ellos. En el Ecuador, saber la importancia de que vincularse formalmente al sistema le va a proteger. Lo que no le protege lo que a diario se hace con el chulco. Así es. En el Ecuador, desde el año 2013, la banca tiene por mandato normativo, pero además por responsabilidad propia, los bancos tienen programas de educación financiera que en el último año, por ejemplo, en el año 2022, permitieron que más de 2 millones de personas accedan a planes, programas y procesos de educación financiera dados por los bancos. ¿Qué es lo que va a pasar en el corto plazo cuando se apruebe esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera en el Ecuador? Es que ya no solo los bancos van a dar estos programas con 2 millones de personas en el año 2022, sino que además el Estado va a incluir estas acciones dentro de la malla curricular, ya lo ha dicho la ministra Braun hace pocos días, va a incluir en la malla curricular y las personas van a hacer esto, Miguel, lo que usted acaba de decir.
de señalar, van a entender las ventajas de ser parte del sistema financiero, las ventajas de administrar adecuadamente sus recursos, las ventajas de invertir adecuadamente su dinero y lograr procesos de ahorro que les permita mejorar sus condiciones financieras en el corto plazo. Economista Marco Antonio Rodríguez, ¿cómo está la cartera vencida en general del sistema bancario y financiero? Partiendo de un hecho, hoy Diario Expreso publica un reportaje ilustrativo que da cuenta que el sistema financiero, así titula, con riesgo de impagos ante los fenómenos naturales que devienen en desastres económicos, sociales. Esto a las puertas del impacto del fenómeno del Niño, que no sabemos si será leve, moderado o fuerte. Es bueno tener claro antes de que suceda esto que, como ha ocurrido en el pasado, que quedan en problemas para cancelar sus créditos, al menos por el fenómeno del Niño. El informe del EFSAT muestra allí unos elementos alrededor de estos. Efectivamente, alerta sobre la importancia de que el sistema financiero está listo para enfrentar estos procesos. Y varios temas alrededor de estos, Miguel. La morosidad en el Ecuador está en el 3% de manera agregada. Es decir, $3 de cada $100 que se prestan en el caso ecuatoriano entran en una demora en el pago. No es que no se pagan, se demora el pago. El $3 es un porcentaje absolutamente manejable. $3 de cada 100. Eso le da la medida. $3 de cada $100 que se han prestado. Es una cartera bastante bien administrada por el sistema bancario. Existen, por supuesto, algunos desafíos que hacer allí. El primer desafío es entender adecuadamente cuáles van a ser los efectos del fenómeno del Niño. Y Miguel, allí déjeme contarle algo bien importante. El sistema bancario mostró su capacidad de resiliencia y de manejo técnico en la peor pandemia que existió, que es la pandemia del COVID. En ese proceso, la banca con sus propios recursos pudo apoyar a la familia ecuatoriana, a la empresa ecuatoriana, con aproximadamente $10,000 millones en alivios financieros. ¿Qué fueron los alivios financieros? Ese es el término técnico. Los alivios financieros fueron estos procesos de diferimiento, refinanciamiento, reestructuración, otorgamiento de nuevos créditos a las personas que en la pandemia requirieron estos recursos o estos procesos. $10,000 millones se pudieron otorgar desde el lado de la banca y hoy por hoy este número y estos procesos que se siguieron por el lado bancario nos permite afirmar que la banca está lista para enfrentar el fenómeno del Niño con sus planes de continuidad, de inclusión financiera y de resistencia frente a estos fenómenos adversos. ¿Qué es lo que hemos hecho al momento? Lo que se ha hecho al momento es una evaluación de cuáles son las posibles áreas en riesgo, las posibles áreas objeto de inundaciones o de deslaves producto de las lluvias o producto de cualquier fenómeno natural ligado al fenómeno del Niño. Me refiero a lluvias o desbordamiento de ríos. Lo que se ha hecho es evaluar esto. Se ha procedido a evaluar a las personas que tienen estos recursos y se le está haciendo un seguimiento cercano para poder ir monitoreando cómo va a ir desarrollándose esta cartera. Pero lo bueno, Miguel, y con esto termino, lo bueno es que dentro de este proceso, la experiencia del fenómeno COVID, del efecto del COVID, nos permite afirmar con total seguridad que la banca está lista para enfrentar estos desafíos a los que nos va a llevar el fenómeno. Economista Rodríguez, ¿cuánto juega? Porque esto es parte de la educación financiera también y a veces no hay conciencia, así como uno asegura el vehículo y aunque sea el porcentaje reducido, asegurar también la casa, el hogar. ¿Cuánto pudiera ayudar el que haya una política de seguros, por ejemplo, para las cosechas, para el emprendimiento, cuando pudieran afectarse sembradíos en el Ecuador? Hace varios años en el Ecuador se intentó implementar una política de aseguramiento generalizado de los seguros agrícolas.
no funcionó adecuadamente debido a varios factores que no se consideraron cuando se hizo esto. Entre estos factores, el no permitir la operación o que entre la mayor cantidad de empresas de seguros a brindar este tipo de seguros. Hoy por hoy, efectivamente, el sistema financiero viene apoyando a los sectores agrícolas, a los sectores productivos, pequeños agrícolas, para que dentro de sus procesos comiencen a tomar este tipo de acciones, porque efectivamente el riesgo de cambio climático o el riesgo ante desastres naturales es parte de los riesgos que hoy se analizan dentro de la cartera de una institución financiera, y parte de los mitigantes que es recomendable que se tomen son estos procesos de seguros agrícolas o microseguros también para los locales o los pequeños emprendimientos que pudieran verse afectados por este fenómeno del Niño. Entonces, es una práctica muy adecuada, es una práctica muy recomendable y que de hecho en varios países de la región se ha venido adoptando paulatinamente. Esto desde el punto de vista del impacto, en este caso que no sabemos del fenómeno del Niño, pero también advertir sobre en el caso de los seguros, el que el Estado ecuatoriano en este caso también tendrá que acceder, como ya se ha anunciado, líneas de crédito de los multilaterales. Esto en general para las políticas de sostenimiento del Estado, no así en lo que corresponde en el acceso al crédito para quienes entran con el sistema financiero privado. Sí, el acceso a recursos internacionales es una de las acciones más importantes que debe evaluarse dentro de este proceso. Durante el año pasado, la banca ecuatoriana logró traer 1.900 millones de dólares frescos a la economía ecuatoriana para destinarlos a microcrédito, a pequeños emprendimientos y a tipos de créditos relacionados con fondos sostenibles o acciones sostenibles, de sostenibilidad. Esto lo ha hecho la banca ecuatoriana a través de sus propios esfuerzos. Y mire, Miguel, este hecho, el acceso a esta cantidad de recursos y el acceso a los recursos que durante este año se han venido haciendo con la emisión de los bonos temáticos, 8 bonos temáticos han sido emitidos por el Ecuador, por el sistema financiero ecuatoriano, ratifica la solidez, la liquidez y la solvencia con la que está siendo manejado el sistema o los índices que tiene el sistema bancario ecuatoriano, porque estos recursos y estos bonos temáticos son objeto de análisis por analistas y expertos internacionales antes de su desembolso al sistema financiero nacional, local. Esto muestra o esto ratifica lo que hemos venido conversando, cómo la fortaleza del sistema bancario hoy por hoy le sigue permitiendo acceder a esta clase de recursos, pese a todos los desafíos que existen internacionalmente, como lo es el incremento de la tasa de interés internacional por el lado de la Reserva Federal, que desde enero del año pasado ha venido incrementando sucesivamente y encareciendo estos recursos, dificultando por ese lado la posibilidad de que lleguen, porque los recursos son más caros y al tener internamente una tasa de interés techo, como usted ya lo hemos hablado largamente en este programa, es difícil captarlos y colocarlos localmente porque tenemos una tasa de interés techo que no permite absorber el costo de estos recursos internacionales. En resumen, se podría concluir, economista Rodríguez, que el sistema bancario y financiero está sólido y solvente. Miguel, déjeme señalarle. La cartera de los bancos en este momento supera los 41,000 millones de dólares. La cartera de los bancos. El 60% de esta cartera se destina a sectores productivos, pequeña, mediana y gran empresa, y el 40% a la familia ecuatoriana. Los depósitos se encuentran en un rango de 44,500 millones de dólares, en donde el 40% de estos depósitos son a largo plazo. Es decir, los depositantes confían en la banca. Más de 360 días. Exactamente, a largo plazo. Esto muestra que la familia ecuatoriana, el depositante ecuatoriano confía en la banca y la banca está confiando en la empresa al darle crédito.
Estos números, más la liquidez que, como mencioné hace un momento, supera el 25%, la solvencia que supera el 13%, la cobertura que supera el 200%. Estos índices muestran y hablan de una banca sólida, líquida y solvente que está respondiendo a las necesidades de financiamiento del país, a la necesaria reactivación productiva, y más bien hay algunas señales o recomendaciones de líneas de acción, áreas de trabajo que compete en este momento abordar por el lado regulatorio, de supervisión y del propio sistema. Bien, muchas gracias al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Muy importante estos datos que debiera generar una expectativa dada la solidez y solvencia del sistema bancario y financiero del Ecuador, que es fundamental en una economía. Muy amable, Marco Antonio. Miguel, muchísimas gracias y saludos a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el doctor André Benavides, constitucionalista, para hablar sobre la expectativa de hoy, 10 horas, la audiencia telemática en la Corte Constitucional respecto de esta actuación cuestionable del Consejo de Participación Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.